Bueno, pues buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes en la sala virtual de nuestra líder number one. Hace ya un ratito que no estaba aquí, pero me invitó Julie a hablar de un tema que traigo exactamente desde hace un año. Me presento para los que no me conocen, los que son nuevos. Soy Gaby Molina. Tengo 8 años en Oriflame, estoy cumpliendo ahorita 8 años en Oriflame. Desde que descubrí la línea de wellness, me volví una apasionada de la línea de wellness porque pues sin salud no tenemos nada, ¿no? No hay nada más importante en la vida para la gente que su salud. Entonces, cuando hace 5 años una doctora que yo invité a la red nos empezó a platicar de las maravillas de la línea wellness, lo empezamos a probar nosotros en nuestro equipo aquí en Tijuana, yo estoy aquí en Tijuana, nos dimos cuenta de que realmente nos ayudaba a estar bien nutridos. Y cuando tú estás bien nutrido, vas a estar sano. Esa es la primera regla para estar sano, es estar bien nutrido. De hecho, por algo a los bebés les cuidamos tanto la alimentación porque queremos que estén sanos, que crezcan fuertes, que crezcan como tienen que crecer. Entonces, el primer año de vida de todo ser humano normalmente les cuidamos mucho la alimentación. Ya después se las descuidamos, ¿no? Pasado el primer cumpleaños, viene el pastel de cumpleaños, los niños prueban el azúcar y ya valió gorro. Una vez que prueban el azúcar, empieza a ser requerida como una droga. Entonces, bueno, exactamente hace un año estaba yo en mi oficina trabajando en el enlace. De repente volteo a ver a una socia que tiene hipotiroidismo y cuando la vi, algo me hizo clic, algo un 20 me cayó, no es algo que yo hubiera planeado, no es algo que tenía en mente, amanecí ese día y dije, hoy dejo el azúcar, no, fue algo que sucedió. Cuando la volteo a ver tomando su café con galletas Marías, no creo que galletas más graves, galletas Marías no eran Oreo cookies, no eran choco chip, no. Y algo hizo clic en mi cabeza. Y nada más me dije, ¿qué nomás, Hortensia? Porque no sé, ya sabe que es la culpable de todo este movimiento. Tú tienes hipotiroidismo. ¿De qué te sirven esas galletas que te estás comiendo? ¿A quién de la oficina le haces bien con esas galletas? Estando en la socia que tiene hígado graso, en la otra que tiene diabetes, en la otra que tiene hipertensión, en aquel que tiene hipertensión, en todas las que teníamos sobrepeso, porque casi todas las socias teníamos sobrepeso, como sucede con casi todos los mexicanos, ¿no? El 71% de los mexicanos tiene sobrepeso, entonces es normal que en una oficina la mayoría de la gente tenga sobrepeso, y es más la incidencia de sobrepeso en los estados del norte, ¿ok? Entonces, Andrea, ponte unos audífonos, por favor, para que me... Entonces, pues, se quedó de a 6 con mi comentario, ¿no? Le dije, vamos a hacer una cosa. Te reto a vivir una semana sin azúcar. Una nada más. Vamos a ver cómo nos va. Y entonces me dijo que sí. Dije, bueno, yo no era muy dulcera. La malteada ya me había quitado la adicción al azúcar. A mí ya me había ayudado wellness a quitarme esa ansiedad por comer chocolates y postres y pastelitos y todo. Sin embargo, pues yo no podía bajar de peso. Algo me estaba atorando de lo que había bajado cuando empecé a tomar la malteada, que probablemente había sido como unos 14 kilos. Ya no bajaba más. No lo estaba haciendo intencionalmente para bajar de peso, pero tampoco comía mucho. Entonces, esa semana, desde el principio me puse a leer etiquetas de los ingredientes. ¿Ok? Me puse a ver cosa por cosa de las que me metía a la boca. No la tabla nutricional, ojo, la letra chiquita que dice ingredientes hacia abajo, así como súper escondido. Esa es la que me puse a ver. Y en mi búsqueda me sorprendí de encontrar que hasta los chiles jalapeños, algunas marcas tienen azúcar. Me sentí manipulada, me sentí defraudada, me sentí enojada con la industria. Vi que las papas fritas tienen azúcar, ¿no? Los rufles, los doritos. No, no que comiera yo mucho de eso, pero pues mis hijos a veces comían. Pero comían azúcar. Y el jamón, todo el jamón que he encontrado menos el serrano tiene azúcar. Todas las salchichas que he encontrado tienen azúcar. Todas las mayonesas, menos las que ya encontré específicamente, tienen azúcar. Todos los aderezos, obviamente la salsa katsu. Entonces, bueno, cuando leí el ablandador de carnes que había en casa de mi mamá, que yo no uso ablandador de carnes, pero en casa de mi mamá se había. Su segundo ingrediente era dextrosa y la dextrosa es azúcar. Y me quedé de aceite. Porque dije,
¿quién en su sano juicio para la carne con azúcar? A menos que sea una carne caramelizada, pero el plato normal de carne no lleva azúcar. O si tú vas a hacer una sopa y usas nor suiza, pues el segundo ingrediente de la nor suiza es azúcar, dice sal y luego dice azúcar. Entonces, cuando tú te pones a revisar, te das cuenta de por qué estás adicto al azúcar. Sí, bueno, me tardé 3 días, aquella vez, en poder realmente dejar el azúcar, porque dije, ahora sí, hoy no comí azúcar, ¿no? Y al día siguiente me ponía a leer algo y resulta que sí sabía. Entonces, eh, decidí seguirle cuando vi que lo pude hacer la primera semana. Así me fui 3 meses, 3 meses en donde no comí nada de azúcar. Era el viaje a Panamá, nos fuimos en abril del año pasado. Leí un libro que se llama Sana sin esfuerzo, que les recomiendo ampliamente. En ese libro hablaban de 9 pilares de la salud. Uno de ellos es dejar el azúcar, dejar prácticamente todos los alimentos procesados, precisamente porque contienen azúcar. Entonces, desde un año atrás, o sea, en el 2016, yo empecé a leer estadísticas que relacionaban la obesidad, el sobrepeso con muerte prematura. Entonces, desde entonces, yo empecé a documentarme y estoy leyendo un libro que nos habla un poquito de la historia del azúcar. Resulta que el azúcar es una de las cuatro drogas, por llamarle de esa manera, que cuando se descubrió América, llevaron los colonizadores de los trópicos a Europa. En Europa no existía el azúcar, no existía la caña azucarera, es algo que se descubrió en los trópicos. Entonces, con las colonizaciones, hicieron los europeos, descubren la caña de azúcar y cuentan que llegaban los colonizadores y se sentaban a chupar sus palos de caña y que se podían quedar ahí embobados como si fuera una droga todo el día. ¿Okay? Los grandes imperios, entonces, se construyeron con base en la explotación de la cafeína, de la nicotina, del alcohol, del opio y del azúcar. Todos los demás se podían cultivar pues, con gente a la que le pagaban, pero resulta que el azúcar era tan laboriosa de cultivar, porque había que retirar la caña, había que cortarla. Si ustedes han cortado un pedazo de caña, es muy difícil de cortar la caña. Había que cortarla, había que pelarla, había que extraer el jugo, había que refinarla, ¿no? Entonces, era un trabajo tan arduo de hacer que no había suficiente dinero para pagarle a la gente. Y lo que terminaron haciendo fue importar a América esclavos de África. De hecho, 12 millones de esclavos vivieron y murieron trabajando en los campos azucareros de América. Entonces, ahí empieza la historia del azúcar. A raíz de ese consumo de azúcar, cuando lo descubren y le empiezan a agregar azúcar, por ejemplo, en Inglaterra, al café o al té, le agregaban cubitos de azúcar, se empiezan a encontrar los primeros casos de diabetes. La diabetes es una enfermedad de ahorita, es la principal causa de muerte en México, ¿ok? Entonces, no había pasteles en Francia ni chocolates en Suiza, pues el cacao lo descubrieron en México, efectivamente, y la vainilla también. Entonces, esta enfermedad de ahorita no existía antes. Hay algo que es bien importante en ver de la nutrición. ¿Cómo comimos durante miles de años? Y durante miles de años no comíamos pasteles, no comíamos dulces, ¿sí? Y me decían, pero la gente no vivía tantos años. No, mucha gente vivía muchos años, ¿sí? Si sobrevivían la infancia son los primeros 5 años, porque muchos se morían de enfermedades respiratorias que hoy, gracias a Dios, están bastante controladas. Entonces, pero había gente que vivía años y años y no se moría de diabetes, pero tampoco se moría de ataques al corazón ni de cáncer. Eso era algo que no existía, era los primeros casos registrados, de hecho, diabetes es diabetes mellitus. Mellitus viene de la palabra miel, porque el primero que la descubrió, pues resulta que probó la orina del primer diabético y dicen que los síntomas del diabético en ese entonces, que no se ve ni de dónde venía, les daba una sed espantosa que la gente literalmente moría como si estuvieran en el desierto muerta de sed. Pues el primer médico, eran médicos muy valientes porque hacían cosas que yo creo que los de hoy no hacen o no harían, probó la orina de ese paciente y la orina sabía dulce. Cuando tú tienes diabetes incontrolada o descontrolada, pues sacas azúcar por la orina. Entonces, esa orina sabía dulce, sabía a miel y de ahí el nombre de diabetes mellitus.
El siglo pasado, pero ya había azúcar, empezaron a surgir los primeros casos y empezaron a ver cuántos registros de diabetes hay. Y en el Hospital General de Massachusetts, de 1824 al 98, o sea, 70, más de 70 años, se encontraron 172 casos de diabetes en 48,000 registros. En el John Hopkins, del 89 al 92, 10 casos de diabetes. En Estados Unidos, hoy en día, estos son datos de hospitales en Estados Unidos, una de cada 11 personas es diabética y hay una de cada 3 más o menos que es prediabética. Y en México ahorita vamos a ver las estadísticas. Entonces, esta es una enfermedad de la edad moderna. No existía antes porque no había una droga, el azúcar es una droga, que como tal echara a perder el metabolismo del cuerpo de tal forma que tuviéramos exceso de azúcar en la sangre. Antes eso no existía. Entonces, ¿qué pasaba? En el siglo antepasado, en el siglo XIX, el azúcar era muy cara, entonces se consideraba artículo de lujo. Era las enfermedades derivadas del azúcar les daba a los ricos, a la clase, a las clases altas, a la aristocracia en Europa, porque a la gente pues, de bajos recursos, a los campesinos, a la clase media, pues, no le alcanzaba el dinero para comprar azúcar. Entonces, la diabetes se presentaba en la clase acomodada, era artículo de lujo. Hoy la canasta básica de México lleva azúcar. Si tú preguntas por la canasta básica, va a ser pan, va a ser huevo, va a ser leche, va a ser arroz, va a ser frijoles y va a ser azúcar. ¿Por qué tiene que ser canasta básica el azúcar? Un niño de 8 años hoy ha consumido el equivalente de azúcar que un adulto consumía en toda su vida hace 100 años. O sea, piensa, si tu hijo tiene 8 años, hoy ha consumido tanta azúcar como un adulto de hace 100 años en toda su vida. Entonces, ¿qué les estamos haciendo a nuestros niños desde chiquitos, desde ahorita? Porque además de todo, tú, por ejemplo, no amamantaste a tu hijo y le diste fórmula. La fórmula es leche de vaca maternizada. La leche materna es dulce, tiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. La fórmula viene de vaca, pues le tienen que poner azúcar. Una latita de fórmula tiene el equivalente al azúcar de una lata de Coca-Cola. O sea, la cantidad de azúcar a la que están expuestos nuestros hijos desde que nacen, si no fueron amamantados, es impresionante. Entonces, esa adicción está haciendo que siempre nos pidan azúcar. ¿Y qué pasa en la educación de los niños? Pues resulta que nos hemos vuelto papás que premian o castigan con comida, especialmente con dulces. Si te portas bien, vamos a ir por un helado. Si te portas mal, no te comes el postre. Si sacaste 10 en la escuela, vamos al McDonald's, ¿no? Entonces, y las fiestas infantiles de hoy. Cuando yo era niña, tengo 44 años. Cuando yo era niña no existían las mesas de postres. Había un sanduchito, papitas, sabritas simples, no de las rufles que tienen azúcar, papitas, sabritas simples, había una gelatina, un pastel y había dulces. Ya era mucho, ¿no? Dice mamá que teníamos tantas piñatas que terminaba regalando los dulces de las piñatas que teníamos de las fiestas. Hoy en día, un niño va a una fiesta y hay una mesa de botanas, ¿no? Para hacerte tus tostilocos y para servirte, bueno, lo que quieras. Hay una mesa de postres, hay una mesa del pastel de cumpleaños. Entonces, los niños tienen barra libre en cada fiesta en donde hay una mesa de postres y de pasteles y de botanas. En junio me quedé impactada. Aquí en Tijuana en verano hace calorcito, hay gente que tiene alberca, invitaron a uno de mis hijos, al más chico, a una albercada. Quedé impactada porque pues más de la mitad de los niños en la alberca estaban con sobrepeso, a sus 8 o 9 años, más de la mitad. O sea, el traje de baño no oculta nada, ¿no? Pero lo que más me impactó fue lo que estaban haciendo los niños. Nadaban 2 segundos, salían por una galleta. Se metían a la alberca casi con la galleta, terminaban la galleta, nadaban otros 2 segundos y salían por otra galleta. Todos mis hijos son muy delgados. Como yo siempre tuve sobrepeso, dije yo voy a hacer que mis hijos estén sanos y delgados toda su vida. Eso es uno de mis logros como mamá. Entonces, no salió una vez por una galleta. Estaba divertidísimo en la alberca, nadando, brincando, jugando con sus compañeritos. Los niños gorditos saliendo todo el tiempo
por dulces, ¿no? Entonces, ¿qué les estamos haciendo a estos niños? Y al ratito van a ver lo más triste de todo con esta generación, ¿va? Ahora, pues nunca ha habido una campaña realmente fuerte en contra del azúcar. Hubo una campaña que a la fecha sigue en contra de las grasas. Esa campaña surgió más o menos en 1950. Esa campaña se continuó en 1980. El gobierno de Estados Unidos decidió, a raíz de un estudio que se hizo en contra de las grasas saturadas, un estudio que no tenía de científico nada con sus resultados, decidió el gobierno de Estados Unidos que las grasas saturadas eran malas. Y yo les voy a decir una cosa, la leche materna tiene grasa saturada. Si las grasas saturadas fueran malas, la leche materna no la tendría. Entonces, por favor, nada de que no comemos grasas saturadas porque nos hacen daño y nos tapan las arterias. Lo que nos tapa las arterias es el azúcar, es el exceso de harinas, el exceso de carbohidratos sin fibra. Eso es lo que nos está tapando las arterias. En el casi año que llevamos midiendo colesterol en toda la gente que está siguiendo nuestra forma de alimentarnos, a todo el mundo se le regula el colesterol. Prácticamente a todos se les ha regulado el colesterol. Están comiendo todos carne, huevo, leche, queso, pescado, todas las grasas buenas, están dejando a un lado el azúcar y la harina. Entonces resulta que a pesar de la existencia de 100 años de evidencia implicando al azúcar como causante de la resistencia a la insulina, de la diabetes y de las enfermedades relacionadas con ella, los investigadores trabajando en estos campos y las organizaciones de salud financiando estas investigaciones han elegido rechazar el daño que el azúcar hace, porque todavía no se ha satanizado como debería. Esa sí es mala. Variablemente hicieron esto basados en hipótesis sin fundamento, preconcepciones de otros factores que pudieran ser responsables. Están echando la culpa a la grasa de los alimentos o echaban la culpa del sobrepeso, de la obesidad, inclusive de la diabetes, a las grasas. ¿Okay? Y comemos demasiado. De hecho, durante años el tema del sobrepeso se ha tomado como un tema de demasiada, de imbalance calórico. Comes más calorías de las que gastas, vas a engordar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No es comes más calorías de las que gastas, es tu cuerpo absorbe más calorías de las que gastas, vas a engordar. Es, si tu cuerpo lo absorbe por diferentes razones, ¿sí? Vas a subir de peso. Pero si tú te comes 200 calorías de almendras, te tomas 200 calorías de Coca-Cola, dime tú, ¿cuáles de las 200 calorías realmente te van a engordar? ¿Las de las almendras o las de la Coca-Cola o te engordan igual? A ver si alguien sabe. ¿Te engordan igual las 200 calorías de las almendras o las 200 calorías de la coca? Ceci Montero, la coca, la coca. Exacto. 200 calorías de almendras o 200 calorías de Coca-Cola. Les voy a explicar por qué. Las 200 calorías de la Coca-Cola se van derechito al torrente sanguíneo y ese exceso de azúcar se va a ir derechito a tus depósitos de grasa. Las 200 calorías de las almendras vienen de dos fuentes. Si tienen una poquita de azúcar, no mucha. Tienen fibra, mucha. Tienen grasa. La grasa se tarda años en digerirse. Se absorbe muy lentamente. Entonces, algo que se absorbe lentamente no te va a engordar. Y además tiene fibra. La grasa viene con fibra, y la grasa por sí sola se absorbe lentamente y la fibra hace que todo se absorba lentamente. Estas 200 calorías de almendras no te van a engordar. Pero los nutriólogos y los médicos han tomado por años que si tú tienes sobrepeso es porque comes demasiadas calorías. Eso no es cierto. Es por el tipo de calorías que estás comiendo, porque una caloría de almendras no es igual a una caloría de Coca-Cola. No tiene nada que ver de ninguna manera, ¿ok? Entonces, exacto, porque no tiene fibra, pero además porque las almendras tienen grasa y la grasa se tarda mucho en digerir, ¿va? Entonces, hay que dejar de satanizar las grasas, y se los digo porque en los retos que estamos haciendo, que les digo a todos, llégale con gusto al aguacate y al aceite de olivo y a las almendras de los pistaches, y come carne, y come lácteos, y come mantequilla, y come manteca de cerdo. Les da miedo, o sea, como que se asustan porque llevamos desde 1980, o sea, ya son 20, 37, 38 años hablando pestes de la grasa. 38 años, desde que el gobierno de Estados Unidos dijo todo tiene que ser low fat, ¿ok? Entonces, hay que empezar a ver cómo comían
nuestras bisabuelas y nuestras abuelas, todas lo usaban con manteca de cerdo. No se morían como nos morimos hoy, de diabetes y de cáncer y enfermedades cardiovasculares. No, no era como es hoy la incidencia de esos problemas. Y el cerebro está hecho de grasa, de eso. ¿Has visto sesos? ¿Alguna vez has comido un taco de sesos? Eso es pura grasa. De eso está hecho tu cerebro. Entonces, las grasas buenas se van a alimentar tu cerebro. Pero además, estoy leyendo un libro que se llama La vida secreta de la grasa. Resulta que la grasa es un órgano. ¿Okay? Tu grasa corporal es un órgano que secreta hormonas, que te ayuda a la síntesis de la vitamina D. Entonces, si tú estás, por ejemplo, muy bajo en grasa, demasiado bajo en grasa, no te vas a poder embarazar si eres mujer. La grasa es necesaria, ¿va? Lo que no es necesario ni poquito es el azúcar. Te voy a decir por qué. Porque tu cuerpo sí necesita azúcar, pero es capaz de producirla él solito. ¿Okay? Ahora, todo esto que he estudiado me ha llevado a encontrar diferentes cosas que el azúcar hace daño. Ahí pueden ver esa foto de azul, ya es de marzo del año pasado, esa foto de rojo es de octubre de este año. Yo bajé más o menos de que dejé el azúcar a ahorita aproximadamente 14 kilos, ¿no? Pero yo terminé mi reto de bajar de peso en agosto. Por primera vez en mi vida, yo no subo de peso. Muchas gracias, Conchita. Yo no subo de peso desde que terminé con mi régimen por bajar de peso. Yo había hecho todas las dietas del mundo. Yo creo que mi peso más pesado, que quería pesar, no sé, como 74 kilos, mido unos 58, o sea, bastantes kilos arriba, sobre todo para mi estatura. Entonces, sé lo que es vivir a dieta, sé lo que te hacen las dietas, el daño que te hace. Muchísimas gracias, chicas. Entonces, sí les puedo decir que esto que he descubierto del azúcar, y por eso cruza el azúcar, aléjate de ella lo más pronto posible, aleja a tu familia, aleja a tus hijos, aleja a tu marido, y por Dios, si tienes diabetes, híjole, ¿cómo me he encontrado diabéticos tomando Coca-Cola? No lo puedo creer, o sea, les vale su salud, porque piensan que por tomar metformina o por inyectarse insulina tienen permiso de tomar Coca-Cola. De hecho, al diabético, con la terapia de insulina le están haciendo daño porque lo están haciendo más resistente a la insulina. El diabético lo que tiene que hacer es realmente dejar los alimentos que le están haciendo daño. Y el doctor Mercola, que es un doctor al que yo sigo mucho, dice que la diabetes es reversible. Cuando yo le pregunté qué opinaba a un doctor que está en Oriflame acerca de que si la diabetes era reversible, primero me dijo varios argumentos y luego en realidad lo que me terminó diciendo es que no es que no fuera reversible, es que él no creía capaz a la gente de cambiar de hábitos. Porque La vida secreta de la grasa, creo que le escribió Taubes, el mismo que no lo alcanzo yo a ver. Gary Taubes, Secret Life of Fat. Es el libro que estoy leyendo ahorita de él, que se llama El caso en contra del azúcar. ¿Okay? Entonces, este doctor decía que no podemos cambiar hábitos. Nosotros con el reto que estamos haciendo hemos demostrado, ahora somos 600 o 700 personas, que es posible dejar el azúcar, es posible aprender a elegir bien, aprender a cocinar con creatividad, aprender a cocinar de manera saludable para tu familia. ¿Okay? Análisis de la glucosa, resultado 135. Un doctor te va a dar metformina probablemente con ese resultado. Deja el azúcar hoy y deja todos los carbohidratos almidonosos. ¿Okay? Con el libro de Mercola uno baja de peso. Ahora, bueno, ¿qué hemos descubierto con respecto al azúcar? ¿Qué daño te ocasiona? Bueno, hay dos hormonas relacionadas con la ingesta de los alimentos que son directamente perjudicadas por el consumo del azúcar. Una se llama leptina y otra se llama insulina. La leptina es la hormona que nos indica cuando ya estamos satisfechos. La leptina la secreta tejido adiposo, cuando tú ya comiste suficiente y ya quedaste bien. ¿Eh? Los niños tienen la leptina perfectamente funcionando si tú no les has echado a perder su señal. Cuando te dicen, mamá, ya no quiero, lo respetas y dices, perfecto, ya te puedes ir a jugar. Su leptina está funcionando perfecto. Pero cuando tú al niño lo sientas y dices, te acabas el plato, ¿no? Y no te levantas hasta que no te acabes el plato, tú estás echando a perder su señal
su capacidad de saber hasta dónde está satisfecho. Entonces, esta hormona es súper importante para decirte, ya no comas más. La gente delgada la escucha, ¿ok? La gente delgada vive de forma diferente a la gente que tiene sobrepeso. Pues toda la gente delgada escucha su leptina. Dice, ya no quiero, ya comí suficiente. ¿Cuál es el problema? Cuando comemos demasiados carbohidratos, especialmente fructosa, la fructosa es el azúcar de la fruta, que cuando te la comes con fruta, como viene acompañada de fruta, no tiene problema. El problema es, leptina es la hormona. El problema es cuando estás comiendo algo que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, sólidos de maíz, jarabe de maíz, punto, alta fructosa, todo lo que diga así, estás comiéndote la peor azúcar de todas, no viene acompañada de fibra. Sin embargo, cualquier exceso de carbohidratos va a interferir con la señal que tu grasa le manda al cerebro y que dice, tú ya estás satisfecho. Entonces, cuando tú comes demasiados carbohidratos, pan, pasta, arroz, azúcar, avena, cereales, todo lo que tenga índice glicémico elevado, va a interferir con esa señal. Entonces, ¿qué pasa? Tú no la escuchas y sigues comiendo. ¿Qué pasa con eso? Al seguir comiendo sin necesitarlo, empieza a producir resistencia a la leptina. Y esto es un efecto. Incremento del consumo de calorías. Aunque aumentas el consumo de calorías, constantemente tienes hambre. ¿Cuánta gente vive con hambre todo el día? Y come todo el día, pero todo el día tiene hambre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tu cerebro no recibe la señal de que estás satisfecho. Entonces, tú incrementas tu peso al incrementar tu consumo de calorías de carbohidratos. Conforme incrementas el puntaje de grasa corporal, se incrementan las células adiposas. O sea, cuando tú subes de peso, tienes más células de grasa. Y cuando tú tienes más células de grasa, vas a tener más leptina. O sea, como la grasa es la que echa la leptina, vas a estar echando cada vez más leptina. ¿Y qué pasa cuando tú estás echando cada vez más de algo? Empieza algo que se llama resistencia a la leptina. Es como el alcohólico que necesita cada vez más alcohol porque empieza una resistencia al efecto del alcohol por parte del cuerpo, pues cada vez toma más. Bueno, el cuerpo cada vez necesita, echa más leptina para decir, ya no comas, ya no comas. Y no lo escuchas. Entonces se interrumpe la señal y como tú no estás oyendo que ya estás satisfecho, pues le sigues empacando. ¿Okay? ¿Cómo se ve una persona obesa y una persona normal con referencia a la leptina? En una persona normal, en el torrente sanguíneo hay unas cuantas hormonas de leptina circulando. Tu cerebro lo recibe y bienvenido. En una persona obesa hay 3 veces más leptina y el cerebro no la recibe y entonces, como no la recibe, tú sigues empacando. Entonces, el azúcar interfiere directamente con la señal de que ya estás satisfecho. Y tu grasa grita, hey, ya no comas, pero tú no escuchas nada. Sigues empacando. ¿Ok? Porque además, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los que está aquí conectado tiene almacenada grasa en su cuerpo? Que me digan, ¿quién de ustedes tiene almacenada grasa en su cuerpo? García dice que tiene almacenada grasa en su cuerpo. ¿Quién más tiene grasa? ¿Quién más? Todos los que tienen grasa almacenada en su cuerpo. En las piernas, dice Brenda. Todos, exacto. Todos tenemos grasa. Hay unas personas que tienen más que otras. Ahora, esa grasa, ¿qué función tiene? ¿Por qué tenemos grasa almacenada? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de la grasa? ¿Para qué la guarda la biología? ¿Para qué el cuerpo humano guarda la grasa? ¿Alguien sabe? Reservas, dar energía para funcionar, para pensar, para mover, esa es la que está en el cerebro. Energía, energía, energía. Ok, entonces, ¿qué demonios? Tenemos hambre todo el día si tenemos energía acumulada en nuestro cuerpo. No tendríamos que tener hambre, ¿están de acuerdo? Entonces, ahí hay una cuestión de que no estamos escuchando a nuestro cuerpo, porque si pudiéramos aprovechar esa grasa, y hay quien tiene más que otra, como energía, pues no tendríamos que estar comiendo, ¿sí? De hecho,
en la época de las cavernas, el hombre no tenía comida todo el día disponible, comía una vez al día si le iba bien, no comía 5 veces al día como comemos hoy. Y esas reservas de grasa, cuando él comía, pues comían, es más, no podían almacenar al búfalo que habían cazado, no había refri, no sabían cómo conservar la carne en ese entonces lo que hacían era pues, comerse toda la que podían y lo demás pues se lo dejaban los animales. Entonces, el cuerpo, el exceso de comida que podían comer en ese momento lo almacenaba para cuando no hubiera comida. Pero hoy en día eso jamás pasa. Hoy todo el día, por primera vez en la historia, tenemos comida 24 horas al día, 7 días de la semana en prácticamente todos los rincones del mundo. Ya no existe la hambruna. Hay unas cuantas zonas de África que tienen hambre, pero hoy muere 3 veces más gente por exceso de comida, o sea, por gula, que por falta de comida. ¿Okay? Entonces, por favor, la siguiente vez que tengas hambre, pregúntate si realmente es hambre, que por qué tienes grasa acumulada, pues mejor que se use, ¿no? Pero bueno, entonces, por favor, deja de comer carbohidratos para que tu señal de que ya estás lleno funcione y dejes de acumular la grasa. ¿Okay? Entonces, primera razón por la que dejar de comer carbohidratos y azúcar. ¿Okay? He leído miles de libros, muchísimos más, pero uno es Sana sin esfuerzo, el otro es Cerebro de Pana, el otro es Alimenta tu cerebro, el otro es El caso en contra del azúcar, el otro es La vida secreta de la grasa y muchos otros artículos científicos y artículos del doctor Mercola en PubMed he leído y he leído y he leído. Bueno, segunda razón por la que bajarle al azúcar. Cuando tú comes carbohidratos y proteínas, ¿ok? Vas a tener un impacto en tu glucosa. La glucosa es otra fuente de energía. Tenemos la grasa y tenemos la glucosa. La glucosa es una fuente de energía rápida, que luego se va al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y para que la glucosa llegue a las células, tiene que llevar a través de la insulina. La insulina es la otra hormona. Tiene algo que ver con el azúcar. La leptina es una, que se echa a perder por el azúcar. La insulina es la que lleva la glucosa al, a las células para darles energía. ¿Eh? Ahora, en todo momento, nuestro cuerpo debe tener el equivalente a una cucharadita de azúcar en la sangre. Una cucharadita son 5 gramos de azúcar. Si necesitamos azúcar, pero 5 gramos, nada más. No requerimos más azúcar. Entonces, ¿qué pasa cuando de sopetón nos echamos un refresco, un jugo de fruta recién exprimida, una limonada, un agua de Jamaica, un té de Nestí, una bebida energética, la que quieran? Esa cantidad de azúcar sin fibra entra en unos minutos. Se van de 15 a 60 gramos de azúcar, de 15 a 60 gramos de azúcar a nuestro organismo. Y entran derechito al torrente sanguíneo. Solo necesitas 5 gramos. Si llegaras a tener 15, entras en coma diabético, para que te des una idea de que esos numeritos que tú ves en tus medidas, ¿ok? Tú llegas a tener 15 gramos de azúcar, entras en coma diabético. Entonces, híjole, ¿qué le estamos haciendo al cuerpo cuando nos tomamos una limonada, un jugo de naranja de 5 naranjas, un agua de horchata, un refresco, un Nestí? Estamos mandando veneno. O sea, si nuestro cuerpo no fuera tan maravilloso, te mueres con una de esas. Entonces entra a trabajar de emergencia el páncreas. Dice, híjole, llegó así las cucharadas de azúcar al estómago. O hago algo o Gaby entra en coma diabético. Entonces el páncreas secreta insulina y ahí va. Esa insulina va y busca ese azúcar que está circulando en el torrente sanguíneo y trata de llevársela a las células. Pero resulta que tus células, la miel es lo mismo, el exceso de miel es azúcar. La miel, si tú no tienes sobrepeso, échate 2 cucharaditas al día, pero si tienes sobrepeso, tampoco miel. Es lo mismo, la miel está hecha de azúcar y de fructosa. ¿Okay? Tiene otras propiedades. Por eso la gente sana, delgada, puede comerse 1 o 2 cucharaditas de miel al día. Pero la y de abeja natural, casi que recién sacada de la colmena, no la pasteurizada que venden en el súper. Pero si tú tienes sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, tampoco puedes comer miel, porque va a ser lo mismo, se va a ir al torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, cuando tus células no reciben el azúcar, que no la necesitan,
Entonces, la insulina va, la recoge, la lleva a tus depósitos de grasa. Todo el exceso de glucosa se transforma en depósitos de grasa. No es la grasa la que estás comiendo que se transforma en depósitos de grasa. Es ese exceso de carbohidratos fibrosos, sin fibra, pasta, pan, arroz, papa, avena, cebada, centeno, todas las aguas azucaradas, todos los pasteles, todos los chocolates que te estás comiendo con azúcar se te están yendo a las caderas, al vientre, a las pompas, a los brazos, al busto, al cachete, a todo en donde tengas exceso de grasa. Fíjense la diferencia entre una torrente sanguíneo, ¿sí?, con la glucosa normal y una persona con la glucosa elevada. Entonces, cuando estamos continuamente ingiriendo exceso de azúcar, vamos a tener cada vez más tejido adiposo formándose. Y se forma algo que se llama resistencia a la insulina. Y ahí les recomiendo, ¿quieren saber si tienen resistencia a la insulina? Vaya a hacer una prueba que se llama insulina en suero, insulina en sangre en ayunas. Idealmente, nivel de insulina, el frijol sí lo puedes comer porque el frijol tiene fibra. La papa, ¿para qué te la comes? No te da nada. Y el arroz, come quinoa. Pero además el arroz no sabía nada, ¿para qué te lo comes? Lo que le da sabor a la comida es el aguacate, las salsas, el chile, la cebolla, el ajo, lo que tiene sabor es la carne, pero la verdad es que el arroz no te da mayores nutrientes. Aunque estés flaca, te puedes hacer ese análisis para ver cómo estás. La gente delgada, la que ha salido en mejores condiciones, es la única que me ha salido con menos de 3. Yo dejé el azúcar, 3 meses después me hice la prueba y salí en 2.7, 3 meses después salí en 2.4, hace 2 semanas salí en 1.4 la insulina. Yo ya no tengo nada de resistencia a la insulina. Seguramente años tuve resistencia a la insulina porque nomás no bajaba de peso. Entonces, ese exceso de carbohidratos que yo comía porque todas las dietas que habían hecho me decían, cómete de 4 a 6 porciones de cereales al día. 4 a 6 porciones. No te nutren prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, aunque estés delgada, puedes tener hígado graso. ¿Ok? Entonces, la papa, lo mejor para hacer músculo es una dieta alta en grasas buenas y alta en proteínas de alta calidad. Los carbohidratos, quítalos de tu alimentación, vas a ver y tendrás mejores resultados. Lo estamos viendo con la gente que nos está haciendo caso. ¿Okay? La gente, tenemos un muchacho de 16 años, del gimnasio le decían, tú llégale al arroz y llégale a la pasta y come. El muchacho no le hizo caso al entrenador, hizo caso a su mamá. Su mamá está con este sistema porque el marido quería bajar de peso y el muchacho solo comía lo que la mamá hacía, carne, quinoa, aguacate, ensaladas, muchas verduras, yogur, unas cosas buenas. Me enseñó la foto del muchacho. Los músculos del abdomen perfectamente marcados, o sea, ni un gramo de grasa, porque como no está comiendo carbohidratos almidonosos, pues entonces no se le están formando nada de grasa. Tiene el abdomen de lavadero y está bien chavito. ¿Okay? Lo estamos viendo. Quitarte los carbohidratos te ayuda a todo el mundo, le ayuda a quitarse los carbohidratos. ¿Okay? Y aquí es como se ve igual la resistencia a la insulina. En un metabolismo normal, una persona sana que tenga su insulina en menos de 5, en menos de 3, pues cuando entra la glucosa, la insulina se la lleva, la mete a las células y la persona tiene energía. En una persona con resistencia a la insulina, a ver, demasiada glucosa en el torrente sanguíneo, demasiada insulina en el torrente sanguíneo y adentro de las células no va a haber suficiente energía. Entonces la gente con resistencia a la insulina o con diabetes se siente cansada, porque aunque está comiendo mucha glucosa, pues esa glucosa no entra, porque las células cerraron la puerta y dijeron, no, ya no entra. ¿Okay? Entonces, a pesar de que siempre están comiendo, por culpa de la resistencia a la insulina, nos sentimos cansados y faltos de energía. Los carbohidratos que yo sugiero comer de manera muy esporádica son todos aquellos que no tengan fibra, todos aquellos que no tengan fibra, la harina de trigo, la pasta, o sea, tienen muy poquita fibra, entonces, ¿para qué comerlos? No te están dando nada, mejor cómete la fibra con todas las verduras, esas sí tienen fibra de verdad. El frijol tiene mucha fibra, el frijol tiene carbohidratos, tiene fibra, tiene proteína, todas las leguminosas son muy buenas, menos la soya. Ahora, eso es en cuanto a las hormonas. ¿Qué más ocasiona el azúcar? Una adicción como si fuera una droga. Esta imagen es probable que muchos de ustedes la hayan visto, en donde hicieron pruebas de resonancias magnéticas
de gente adicta al azúcar y de gente adicta a la cocaína. Y se prendían los mismos sensores en las mismas partes del cerebro con ambas adicciones. Hicieron un estudio para determinar si el azúcar era adictiva y llegaron a la conclusión de que, igual que en el caso de las drogas, el acceso intermitente al azúcar ocasiona los mismos síntomas que definen una adicción. O sea, si hoy tú tienes azúcar y mañana no, y pasado mañana sí, te vas a dar un atracón pasado mañana. Mañana vas a tener el síndrome de la abstinencia. Pasado mañana vas a sentir la sensación de recompensa. Vas a tener antojos intensos cuando no la tengas. Y incremento en el consumo de drogas en ausencia del azúcar. De hecho, la gente que fuma, que toma, que usa drogas, cuando está en tratamientos para quitarse esas adicciones, a lo que le llega consigo la alegría es al azúcar. El azúcar es droga de preferencia cuando ya no tienen la otra droga. ¿Okay? Y cuando consumes azúcar hay liberación de dopamina, que es el neurotransmisor del placer, similar al de las otras drogas. Pero pasa como con las otras drogas, que cuando tú comes cada vez más, necesitas cada vez más azúcar para liberar la misma cantidad de dopamina que te hace sentir bien con las otras. Esta conclusión es reforzada por el hecho de que los cambios en los neurotransmisores y en la neuroquímica fueron similares a los producidos por las drogas. La quinoa es bienvenida porque tiene más proteína y más fibra, carbohidratos. ¿Okay? De hecho, no es un cereal, técnicamente es una semilla. ¿Okay? Si el arroz no. Yo les digo, vámonos a los cereales por continentes. ¿El arroz de dónde es? A ver, ¿de dónde es el arroz? ¿Quién se lo come de manera natural desde hace miles de años? De Asia, perfecto. Que los chinos, que los coreanos, que los japoneses, que los de Tailandia se queden con su arroz. ¿De dónde es el trigo, la cebada y el centeno? El trigo, la cebada y el centeno. ¿De dónde son? De Europa. Entonces, que el trigo, la cebada y el centeno se queden allá. Y la cebada es la cerveza, ¿eh? Ojo. ¿De dónde es la quinoa, el amaranto y el maíz? La quinoa, el amaranto y el maíz. La quinoa es de Sudamérica, el amaranto y el maíz son de México. ¿Va? Entonces, vámonos a quedar con los cereales ancestrales de cada región del mundo. ¿Sí? Porque los orientales con el azúcar están muy bien, pero digo, con el arroz están muy bien, pero porque no comen azúcar. Casi no comen azúcar. Y ahorita que en China están introduciendo McDonald's y todas las porquerías de Estados Unidos, están teniendo unos problemas de incremento de sobrepeso y obesidad terrible. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a terminar con esto del azúcar. Entonces, en un experimento que publicaron en PubMed en el 2007, se comparó la preferencia de unas ratas adictas a la cocaína, no, la tapioca no, unas ratas adictas a la cocaína, y les pusieron 2 botellitas con cocaína en agua y con azúcar en agua, ¿ok? A ver cuál preferían las ratas. Pues, ¿cuál creen que prefirieron las ratas? Las ratas se fueron por el azúcar. Entonces, por eso dicen que el azúcar es más adictiva que la cocaína. En realidad, es adictiva, punto. No tienes que ser más adictiva que otra cosa para que ser mala. Sea lo que sea, ya que es adicción, es mala. Ahora, ¿qué otra cosa afecta el azúcar? Los carbohidratos no almidonosos. Digo, almidonosos, como la papa, la pasta, el pan, el arroz, todos esos carbohidratos. Resulta que tenemos una flora intestinal. Nuestra flora intestinal se llama microbiota. ¿Okay? Microbiota. Aquí tenemos microorganismos viviendo, pero millones de microorganismos. De hecho, hay 10 veces más bichitos en nuestra flora intestinal que células. ¿Okay? Y el 80% de nuestro sistema inmunológico, el 80% de nuestro sistema inmunológico depende de los bichitos de nuestra flora intestinal. ¿Sí? Tú no sabes por qué te enfermas de manera continua. Probablemente tienes un desequilibrio severo en tu flora intestinal. Tienes alergias, tienes un desequilibrio severo en tu flora intestinal. De hecho, hay terapias, aunque suenan muy asquerosas, que están teniendo resultados maravillosos en Europa ya hace años, que se llaman trasplantes de materia fecal de una persona sana a una persona enferma, y se han curado de una cantidad de cosas bárbaras. Bueno, aquí no vamos a hablar de esa terapia, pero sí vamos a hablar de lo que pasa cuando hay un desequilibrio y cuál es uno de los culpables principales del desequilibrio. ¿Okay? Hay 2 tipos de bacterias principalmente, los bacteroidetes y los filiputes, así como se ven sus caritas. Los bacteroidetes son buenos, los filiputes son malos. ¿Okay? Hicieron un estudio
en África y un estudio en Europa, en donde analizaron la materia fecal de los africanos y de los europeos. Es como cuando teníamos bebés y les revisábamos sus desechos, su excremento a los bebés para ver si estaban sanos. Bueno, es una muy buena medida para saber cómo estamos por dentro, es la verdad. Lo dejamos de hacer cuando crecen, pero de bebitos siempre estamos de qué color es, de qué consistencia, salió amarillo, salió verde, salió no sé qué, siempre estamos checando el pañal para ver cómo están nuestros bebés por dentro. ¿Okay? Entonces, aquí lo que hicieron fue revisar los excrementos de gente en Europa y en África. Y lo que descubrieron es que en África, donde la gente es delgada, todavía no tienen problemas de sobrepeso y obesidad que hay en el resto del mundo, el consumo de fibra es muy alto. Entonces, fíjense nada más, la gran mayoría de su flora intestinal está compuesta por bacteroidetes. ¿Okay? En cambio, en Europa, en donde comen pan y pasta, bueno, en Inglaterra hay unos problemas de obesidad terribles. En los países donde no hay problemas son en los escandinavos, o sea, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, en esos países no hay problemas de sobrepeso realmente todavía, pero en el resto de Europa, pues más o menos bastante, ¿no? No como en México, no como en América, pero sí hay un problema serio. Como la mitad de la población tiene sobrepeso para arriba en Europa. Lo que descubrieron es que la mayor parte de su flora intestinal estaba poblada por firmicutes. Ustedes se pueden imaginar que en México estamos idénticos que los europeos. La mayor parte de nuestra flora intestinal está poblada por firmicutes. Resulta que hicieron un estudio de los ingenios azucareros, vieron que eh, todos los ingenios azucareros lo que pululaban eran los firmicutes. Aman el azúcar. Y estas bacterias que aman el azúcar son las que más absorben las calorías. Entonces, si tú tienes desequilibrada tu flora intestinal y tienes más de estos que de los otros, tú y yo nos podemos comer una Big Mac, tú engordas y yo no, porque yo tengo equilibrada mi flora intestinal. ¿Qué hay que hacer para equilibrar la flora intestinal? Dar el consumo de azúcar, dar el consumo de carbohidratos almidonosos, empezar a consumir probióticos naturales de manera cotidiana. Kefi, que tú haces en tu casa, yogur completamente natural sin pasteurizar, eh, verduras fermentadas, puedes consumir soya fermentada, la salsa de soya fermentada es buena, puedes comprar probióticos de alta calidad en las farmacias. Entonces, yo sí te súper recomiendo que si tienes alergias de manera continua, si tienes enfermedades de manera continua, si no bajas de peso, no importa lo que hagas, checa tu flora intestinal. Muy probablemente la tengas completamente desequilibrada, pero el yogur tiene más azúcar que nada. ¿Okay? El, el, Estamos en una época en donde existe un alto índice de desnutrición y un alto índice de obesidad. Es que la obesidad es desnutrición. Una persona obesa está malnutrida, completamente malnutrida por todos lados. Una persona obesa no es una persona sana. Tenemos gente con hambruna y con obesidad al mismo tiempo en África. En varias familias conviven las dos cosas, ¿ok? Entonces, pero germina es un probiótico, el Yakult tiene una cantidad de azúcar bárbara. Lean todas las etiquetas. Entonces, bueno, ya vimos que el azúcar nos afecta a la flora intestinal, nos afecta a las hormonas que nos regulan el hambre y la acumulación de grasa, nos afecta cómo nos da hambre porque nos volvemos adictos, entonces nos afecta el cerebro y todo el tiempo queremos estar comiendo cosas azucaradas. Espero que con esto te haya quedado súper claro que el enemigo público número uno no son las grasas son buenas, son las hidrogenadas, esas son nefastas, ¿no? El aceite de soya, de canola, de maíz, la margarina, la manteca vegetal, esas grasas que son industrializadas, creadas por el hombre hace 60 años o 70, esas son nefastas, esas nomás te hacen daño. Las grasas naturales que se han consumido en la humanidad por toda la vida, que es la mantequilla, la manteca de cerdo, pues los quesos, el aguacate, el coco, el aceite de coco. El aceite de coco se consume en África hace miles de años. Aquí lo tenemos más nuevo porque no teníamos, creo que palmeras cocoteras, no lo sé. Pero el azúcar es la que es nefasta. Esta no se comía las cantidades que se comen hoy hace ni siquiera 100 años. ¿Eh? Entonces, por favor, lo que tú tienes que dar de tu alimentación, pero mañana voy a empezar a ver a la cena, es todo lo que tenga azúcar. Ahora, ¿cómo le hacemos para quitar?
el azúcar, cuando el 80% de los alimentos procesados tienen azúcar añadida. Pues yo te doy la respuesta súper fácil. No compres nada de bolsa, bote, lata o caja. Vete al supermercado, ¿sí? Y le das la vuelta a todo un súper. Si tú te has fijado, ¿cómo están? Soy arquitecta, entonces me fijo en eso mucho, pero ¿cómo están formados los supermercados? Entras y a la derecha o a la izquierda vas a tener frutas y verduras. Pegadito a un extremo, le das la vuelta y vas a tener probablemente huevos, lácteos, vas a tener carnes y pollo. Entonces, todo lo que tú puedas agarrar de alrededor del supermercado va a ser algo que tú puedas comer sin mayor problema. De los araqueles de en medio, ¿qué puedes comer de los araqueles de en medio? Vas a encontrar probablemente las lentejas, los frijoles, el garbanzo, todas las leguminosas, los chícharos, de los refrigeradores vegetales congelados o frutas congeladas, son bienvenidas, las latas no, vas a encontrar los condimentos. Pero fuera de eso, o sea, de condimentos, del aceite de coco que ya se vende en todos lados, o el aceite de aguacate que se vende en todos lados, o el aceite de oliva, esas son las únicas cosas que vas a comprar procesadas. ¿Okay? Uno de los libros que recomiendo se llama Sana sin después. El otro se llama Cerebro de Pan. El otro se llama Alimenta tu cerebro. ¿Okay? Esos tres, ¿sale? Entonces, probióticos comprados en farmacia, no tengo idea porque yo nunca he comprado probióticos en farmacia. Lo que yo hago es kefir casero. Tengo mis bulgaritos y yo hago todos los días, cuelo mis búlgaros para tener mi kefir, para hacer todos los días, tomarme 1 o 2 tazas de kefir al día. ¿Ok? Entonces, con eso tengo mi flora intestinal. No me cuesta prácticamente nada porque me cuesta lo que me cuesta mi leche. Entonces, el 80% de los alimentos tiene azúcar añadida. Y aquí podemos ver la cantidad de azúcar que tienen algunas cosas. Incluimos el plátano, pero el plátano, dentro de lo que está aquí, es lo único que te puedes comer, porque aunque tiene el equivalente a 4 cucharaditas de azúcar, viene acompañado de mucha fibra. Entonces, cuando la fructosa viene acompañada de fibra, no tiene el mismo impacto en el torrente sanguíneo que el resto de los alimentos que vemos aquí. Entonces, realmente, la única manera de salvarte de comer azúcar añadida es no comprar nada prácticamente que esté procesado. ¿Okay? Yo consumo leche bronca, ya encontré leche bronca en Tijuana y ustedes, yo creo que en casi todo México van a poder encontrar leche bronca. Y la leche bronca es la que consumían nuestros papás cuando no existían las alergias a la lactosa. ¿Okay? De coco y de almendras, nada más que el kefir no se puede hacer con coco y con almendras, debe de hacerse con leche. ¿Okay? Yo compro leche orgánica, marca Bobé o Aires del Campo, las encuentras en Soriana, en Walmart, en City Market, en Costco, se encuentran en muchos lugares. Y les digo esto de los alimentos procesados porque vean nada más, hay casi 90 nombres diferentes de azúcar. Entonces, ¿cómo la vas a poder evitar si está presente en tantas maneras? El reto que tenemos, de repente la gente me dice, oye Gaby, a ver, esto puedo comerlo, ¿no? Y leo los ingredientes y dice jugo de fruta evaporado, jugo de caña evaporado. O sea, ¿qué te suena el jugo de caña evaporado? Extracto de jugo de manzana evaporado. Pues es azúcar. O sea, hay que aprender a darnos cuenta de cómo nos quieren meter. No, la fructosa es nefasta, pero es la peor de todas las azúcares. Solamente que venga con la fruta entera. O sea, te muerdes la naranja o la manzana, no el jugo. Entonces, la peor de las azúcares es la que daña más de todas, ¿ok? Pues por favor, fructosa, ni se les ocurra. Ahora, sí, pero si viene con la fruta está bien. Cuando no está bien es cuando se le agregan a los alimentos, ¿ok? No, no tiene remolacha, tiene fibra de remolacha. No tiene remolacha tampoco, ¿ok? Ahora, ¿cómo estamos de consumo de azúcar? La persona promedio consume hoy en día 20 cucharaditas de azúcar al día, o sea, 100 gramos. Nuestro hígado puede metabolizar sin ningún problema 6 cucharaditas al día o 25 gramos. Y el 70% del azúcar que se consume está escondido en los alimentos procesados. Todo exceso de azúcar se transforma en grasa corporal. Ocasiona desequilibrios en el cuerpo, de tal manera que su consumo en exceso se relaciona con todas las enfermedades metabólicas cardiovasculares que enfrentamos hoy en día. Diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, demencia, cáncer. Entonces, por favor, ahora, ¿cómo saber si nosotros estamos en riesgo de morir de manera prematura por esta obesidad que tenemos? Bueno,
Índice de masa corporal es el que determina qué tan en riesgo estás. Si tú estás entre 18.5 y 24.9, tu riesgo de mortalidad de manera prematura es bajo. Cuando tú ya tienes entre 25 y 29.9, ya tienes hasta 20% de mayor riesgo de morir antes de los 70 años, porque de manera prematura es antes de los 70. ¿Okay? La obesidad es de 30, índice de masa corporal, a 39.9 y la obesidad mórbida es de 40 en adelante. ¿Cómo lo calculas? Es peso en kilogramos, lo divides entre tu estatura y otra vez entre tu estatura. ¿Ok? Entonces, lo que afecta a la gente que no tiene vesícula es el azúcar y son los carbohidratos. O sea, toda la gente nos va a afectar el azúcar y los carbohidratos. Hagan la prueba y quítenselos y verán qué bien se sienten. Los primeros 3 días van a tener síntomas de atención porque es una droga, pero después de los primeros 3 días van a ver qué bien se sienten. Entonces, tú calcula tu índice de masa corporal. Ahora, les recomiendo que compren una báscula. Bueno, Oriflame nos regaló una báscula maravillosa que nos dice qué porcentaje de grasa tenemos, porcentaje de masa muscular. Si tu porcentaje de grasa está arriba de 33, aunque estés delgada, estás catalogada como sobrepeso. Si está arriba de 37 o de 38 y estás delgada o delgado, estás catalogada como obesa. Porque lo más importante aquí es qué porcentaje de grasa versus qué porcentaje de músculo tengas en tu cuerpo. Entonces, si tú te ganaste la báscula del Flame, vete a pesar, por favor, mídete cómo estás. Si no te la ganaste, vete a Costco, cómprate una báscula marca Omron que te da hasta la edad celular. Y aquí con lo que estamos haciendo, la sorpresa de todo el mundo es que salimos más viejos de lo que estamos. Entonces ya no nos importa tanto como la edad que nos marca la báscula. ¿Ok? Entonces, por favor, vean cómo están. La concientización es la única manera de que vayamos a hacer un cambio. ¿Okay? En un estudio en donde se analizaron 10 millones de muertes, se determinó por primera vez cómo afecta el sobrepeso, las enfermedades, cómo lo promueve. Entonces se encontraron que por cada incremento de 5 unidades en el índice de masa corporal arriba de los 25, existía un riesgo 49% mayor de mortalidad cardiovascular. O sea, si tú tienes 35 de índice de masa corporal, tienes 100% de más probabilidades que yo, que tengo 21, de morir de un ataque al corazón. ¿Okay? O sea, el doble de probabilidad. En el caso del cáncer, 19% más de probabilidades de contraer cáncer si tu índice de masa corporal es 30. Y de morir de alguna enfermedad respiratoria crónica, 78% más si tu índice de masa corporal es 30. Sácalo. ¿Cuánto pesas? ¿Entre cuánto mides? Y otra vez, ¿entre cuánto mides? Determina cómo estás para que hagas algo al respecto. Un país sano va a ser un país más productivo, va a ser un país más exitoso. Y ahora, hablando de la enfermedad que mata más mexicanos, toda que es la diabetes, un aumento de 1 punto en tu índice de masa corporal arriba de 24.9 aumenta tus probabilidades de desarrollar diabetes un 12%. Si tú tienes 30, tienes 60% más probabilidades de desarrollar diabetes que una persona delgada. Si tienes 35, ya son más de 100% son 120% de probabilidades de desarrollar diabetes. La diabetes es una enfermedad espantosa, porque te vas muriendo en pedazos. Tu dictadura, tu diabético, la ceguera ocasionada por diabetes es la principal causa de ceguera en México. Las capacitaciones por diabetes, que son las principales causas de incapacidad laboral en México, y las fallas renales, la diabetes es la principal causa de falla renal. Entonces, es el riñón, así queda un riñón de un diabético. ¿Okay? Entonces, por favor, pónganse las pilas. Espero que la conferencia quede grabada. No depende de mí, depende Yadir, está súper. Nada más no bajes más de peso de 18.5 porque va a estar muy abajo. Espero que Naija la pueda grabar. No siempre se quedan grabadas. ¿Sí? Mucha gente cree que si no puede comer su comida chatarra favorita, se está privando de los placeres de la vida. Esta es una frase del doctor Mercola. ¿Okay? Sin embargo, no se dan cuenta de que seguir comiendo su comida chatarra favorita puede privarlos no solo de los verdaderos placeres de la vida, sino que de la vida misma.
Los verdaderos placeres de la vida no están en la comida, están en las relaciones personales que hacemos, están en disfrutar la naturaleza, están en la comunión con Dios, están en tener sexo feliz con tu pareja, están en abrazar a tus hijos, están en pasar a tu perro, están en reír a carcajadas con tu mejor amiga, está en abrazar un árbol, en caminar descalzo por la playa, en leer un buen libro, en tomarte un café. Esos son los verdaderos placeres de la vida, no la comida. Pero la gente que está adicta al azúcar, todo el santo día tiene que ser comida. Entonces trata tu problema como una adicción y como tal, córtala de tajo. Una adicción no se puede tratar paulatinamente. Una persona que fuma no puede ir dejando cigarritos. Una persona que toma no puede ir bajándole al alcohol. Lo cortas de tajo, ¿sí? No se va. El azúcar es lo mismo. Empieza a leer etiquetas el día de hoy. Te vas a dar cuenta que mucho de tu problema es por culpa de la industria alimenticia que le mete a fuerzas el azúcar a los alimentos. Y se las mete porque la combinación de sal con azúcar lo hace adictivo. Te voy a poner un ejemplo. Tú te puedes comer un puñado de almendras y quedas hastiado del sabor de las almendras. ¿Sí? Pero cómete un puñado de almendras ahumadas que tienen azúcar y que tienen sal, te vas a acabar la lata entera. La comida natural, de manera natural, tú vas a decir, hasta aquí ya no quiero más. La comida procesada está diseñada específicamente para que sigas tragando hasta que te acabes la bolsa de las papas que te dicen a que no puedes comer solo una. Vamos a ganarle la batalla a la industria alimenticia. Vamos a ser nosotros los consumidores los que escogemos qué comer. ¿Okay? Lo más triste de toda esta historia son nuestros hijos. Desafortunadamente, con las tendencias de hoy en día, con la cantidad de azúcar que les estamos dando a los niños, su expectativa de vida hoy es menor que la de nosotros. La primera generación en la historia que se espera que viva menos que sus papás. Si todo lo que te dije anteriormente no te hizo que callar el 20, esto tiene que hacer un clic en tu cabeza. Y no me digas que no le puedes quitar las galletas a tus hijos. Los hijos van a comer lo que tú les digas que coman. Allá en la escuela van a escoger pues, lo que se les dé la gana. Pero si tú en casa les enseñas a elegir correctamente, ellos en la escuela van a poder elegir correctamente. Pero si en casa ven que tú te zampas la caja de Oreo, en la escuela van a tener en la casa de los abuelos también. Y si los abuelos son el problema, habla con ellos. Habla con ellos porque el problema, ¿sí? Está en que no nos damos cuenta de la droga que es el azúcar, que se los damos desde que nacen cuando les damos fórmula. Los amamantamos, no. Pero al año que les damos su pastel, ya les estamos dando una droga que tiene efectos nocivos a largo plazo. Por eso se la seguimos dando. Pero si no les damos cigarro y no les damos alcohol, no tendríamos que darles azúcar tampoco. ¿Sí? Y aquí estadísticas. 20% de la población mexicana tiene diabetes. ¿Sí? Es la principal causa de muerte en México. Ponte las pilas. Esta era una enfermedad de viejitos. Cada vez más niños desarrollan diabetes. La hipertensión en México, ¿sí? Uno de cada 3 mexicanos padece hipertensión. Y la hipertensión viene del exceso de azúcar, del desequilibrio entre sodio y potasio, del estrés principalmente. También de la deshidratación. Pues, por favor, el exceso de azúcar produce exceso de insulina y esta es causa de hipertensión en México. La obesidad, pues ya vimos por qué. Todo lo que tú consumes de glucosa en exceso se te va a ir a acumular a tus llantitas, a todos tus depósitos de grasa. El Alzheimer y la demencia es un problema terrible. Una persona que vive con alguien con Alzheimer sufre muchísimo. 2 millones de mexicanos tienen Alzheimer o demencia. Se oye poquito si lo vemos en porcentaje. Sin embargo, si lo ves contra la cantidad de gente mayor de 60 años, hay 12 millones de mexicanos mayores de 60 años. Y de esos 12 millones, 2 millones tienen Alzheimer y demencia. Y están llamándole al Alzheimer la diabetes tipo 3. ¿Okay? Porque hay un problema en la recepción de la glucosa en las neuronas. Por favor, y ahorita, el cáncer en México, uno de 200 mexicanos tiene cáncer, 600,000 mexicanos. Todos sabemos, hemos escuchado, que el azúcar alimenta las células cancerígenas. Que si tú quieres matar de hambre a las células cancerígenas, no les des de comer azúcar. Una grasa,
porque ellas, a diferencia de nuestras células, no tienen la capacidad en absoluto de comer grasa, de tener energía con la grasa. Entonces, cuando tú conoces a alguien que esté pasando por esta terrible enfermedad, yo he perdido 5 personas cercanas por cáncer. 4 de ellas tenían obesidad, una de ellas fue porque fumaba. Ninguna se quitó el azúcar en ningún momento en su vida. Entonces, las enfermedades por sobrepeso, por exceso de azúcar, son terribles. Te invito a que hoy tomes la decisión. Que no sea, lo voy a pensar a ver si mañana. Que todos los días, hoy voy a vivir sin azúcar. Como si fuera un alcohólico, todos los días empiezo de cero. Hoy voy a vivir sin azúcar. Hoy a mi familia no le voy a dar azúcar. Que llegues a tu alacena y saques todo. Y esto lo podemos hacer nosotros en Oriflame fácilmente, porque tenemos la mejor herramienta, los productos wellness, para quitarte esa adicción y esa ansiedad. Nadie en el mundo tiene la malteada. Y esa malteada mágica, pero mágica literalmente, porque cuando tú le empiezas a tomar, empiezas a sentir que necesitas cada vez menos consumir azúcar. Yo era adicta al chocolate y a los 2 meses de estarme tomando la malteada todos los días, yo la compré para bajar de peso sin saber cómo iba a funcionar. Yo lo volví a sentir un antojo de ir por un Twix todos los días al Oxxo con mis 3 chiquitos. Entonces, por favor, tomo esta información. Consume wellness para que se te haga un proceso sencillo. Que al mundo entero dile, ¿quieres dejar el azúcar? ¿Eres diabético? ¿Tienes la necesidad? ¿Tienes cáncer? Tómate la malteada. Con la malteada realmente es posible sin azúcar. Con todas las opciones hoy nutritivas, alimenticias, y esa conciencia de nutrición que se está despertando en la población, porque cada vez hay más tiendas orgánicas, cada vez hay más cosas buenas, de regreso a lo natural. Si tú vives en un pueblo o en un rancho, en un lugar chiquito, de todo lo que produzcan tus vecinos. Si tú vives en ciudad, búscate las tiendas orgánicas, empieza a apoyar a los proveedores de cosas orgánicas y nutritivas para que cada vez sean más y que cada vez los productos salgan más baratos. Entonces, bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Espero haberte inspirado de todo corazón a hacer un cambio en tu estilo de vida, en tu alimentación, porque México de azúcar va a ser un México más sano, va a ser un México más productivo. México más sano es un México más productivo, un México más productivo va a ser un México más exitoso, por lo tanto, un México más feliz. Les deseo buenas noches y espero que cuando nos veamos en Cancún, tenemos de aquí al un mes, todos hayan bajado algunos kilos porque se quitaron el azúcar de su alimentación.